Por eso vamos a estudiar qué es la fe, para entender muy bien este concepto tan importante en la vida cristiana. ¿Está bien? Muchas veces se maneja la fe por muchos como una capacidad de imaginar, ¿no? O sea, todas las cosas que tú te puedas imaginar, si tú se las pides a Dios, Él te las va a dar. Y la imaginación juega un papel muy importante dentro de la fe, diríamos, cotidiana. Pero yo estaba leyendo una frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía algo muy chistoso, muy interesante. Ella decía: yo no tengo imaginación, no me puedo imaginar a Dios, lo único que puedo es ver a Jesucristo. ¿En dónde? En la palabra. Ella decía: yo no tengo imaginación, no me imagino cómo es Dios, no intento inventarle atributos a Dios que no tienen. Yo lo que hago es ver a Jesús en la palabra. Lo mismo sucede con la fe. Muchas veces pensamos que la persona de más fe es la que tiene más imaginación, y no tiene que ver con eso. Vamos a estudiar entonces acerca de la fe. En Hebreos 11 tenemos un tratado de fe, ¿no? Muy importante. Y no lo vamos a leer todo en esta ocasión, es un texto que seguramente ya han leído mucho, se lo saben bien, pero vamos a quedarnos a empezar con el versículo 1. El versículo 1, que es una definición que todo el mundo se sabe. En el ambiente cristiano, ¿verdad? Si yo les pregunto, ¿qué es la fe? ¿Qué me dicen? Ahí está, se lo saben. Ahora, yo les diría, como le preguntó el eunuco etíope a Felipe: ¿entiendes lo que lees? ¿Entienden esa definición? Vamos a verla, ¿no? Justamente es lo que vamos a tratar en esta ocasión. Primero, dígame qué es la fe, porque ahí dice: es pues la fe. Y cuando el escritor aquí habla de la fe, ¿a qué se refiere? ¿Qué es la fe? Ustedes van a decir: pues la certeza es lo que... Sí, pero díganme bien qué es la fe. ¿Cómo definirían esa palabra, ese término? Persuasión por medio de un conocimiento. ¿Qué más? La esperanza de algo. Es tener una creencia, actuar conforme a una creencia. Eso sería una persona de fe, ¿verdad? Muy bien. Ok. La fe es la palabra griega pistis, que se traduce literalmente como, fíjense bien, firme persuasión. Entonces, si yo les pido que me definan la palabra fe, ya van a saber cómo, ¿verdad? ¿Qué significa fe? Significa firme persuasión. O sea, que alguien ha sido persuadido con firmeza, firmemente persuadido. Esta palabra pistis viene de la raíz griega peito, que justamente se traduce como eso, persuadir. Una ocasión cuando yo estaba en el instituto bíblico, en el tercer año de instituto, comenzamos a estudiar griego, y recuerdo que nuestro maestro de hermenéutica y de griego, nuestro maestro nos comenzó a formar un grupo de teología, un grupo teológico, para hacer discusiones teológicas, tratados teológicos dentro del instituto bíblico, y invitaba a los que él pensaba que podían ser parte de su grupo, y me invitó a mí, y nos dijo nos dio un escrito, ¿no?, que tal fecha teníamos que llevar un tratado acerca de la fe inteligente. ¿Es la fe inteligente o la fe simplemente es un asunto, como les dije, de imaginación, de creer lo que quieras? Y entonces yo me puse a estudiar, y justamente dentro de mis estudios, como estaba yo empezando a estudiar griego, me metí ahí y encontré este asunto, ¿no?, que la palabra fe, pistis, tiene su raíz en la palabra griega peito, y la palabra peito significa persuasión, y en voz pasiva, ser persuadido. La fe tiene que ver con ser persuadido.
Y me puse a hacer ahí mi investigación y saqué mi tratado acerca de ese asunto. Por eso, desde entonces me quedó muy claro este asunto acerca de la fe. La fe tiene que ver con la capacidad de raciocinio que el Señor nos dio. ¿Por qué nos hizo Dios seres inteligentes? Para que entendiéramos su evangelio, para que fuéramos persuadidos. ¿En dónde? Porque ¿dónde eres persuadido? En tu intelecto, por supuesto. La persuasión es un asunto intelectual, netamente intelectual. Por eso el apóstol habla acerca de que derribemos argumentos que se levantan contra la obediencia a Cristo. ¿Levantamos qué? Argumentos. ¿Qué tiene que ver? Los argumentos tienen que ver con palabras, con ideas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Dónde está nuestra lucha? En la mente, justamente. ¿Y qué presentamos? Argumentos. ¿Qué es el evangelio? Argumentos. Y a través de presentar el evangelio puro, porque nosotros no tratamos de convencer a través de otro tipo de persuasión, es el puro evangelio, y el evangelio solo persuade a la gente. Cuando la gente se dice que cree, ¿qué es lo que sucede? Es que ha sido persuadida por el evangelio, por las palabras del evangelio. Entonces, ¿qué es la fe? Firme persuasión. Significa alguien que ha sido firmemente persuadido por las palabras del evangelio. Y entonces, como resultado de esa persuasión, ¿qué tiene? ¿Qué sucede en él? Dice ahí, espera en algo. ¿Y cómo lo espera? ¿Qué dice ahí? Con total certeza. Es la certeza de lo que se espera. Entonces, ¿qué significa la palabra certeza? Estar seguro de algo. Cuando tú dices, tengo la certeza, ¿qué estás diciendo? Estás declarando algo muy fuerte, porque estás diciendo, estoy seguro de eso. ¿Seguro? ¿Ya investigaste? ¿Tiene las fuentes correctas? ¿Quién te lo dijo? ¿Estás seguro? Estoy cierto. Tengo certeza de lo que estoy diciendo. ¿La certeza de qué? De lo que se espera. ¿Y qué significa lo que se espera? De lo que esperas, ¿no? Es algo que tú esperas. ¿Qué significa cuando es algo que tú esperas? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes después de trabajar una semana o una quincena esperan su cheque, su pago? Que en su cuenta les aparezca el pago de su quincena o de su semana. ¿Es algo que ustedes qué? Esperan. ¿Están seguros de eso? Si su empresa ha sido una buena empresa, que normalmente les paga su quincena o su semana, ustedes la esperan con certeza. Es algo que esperas. Ahora, entonces, eso es la fe. Es estar tan convencidos de algo, tan persuadidos de algo, que lo esperas con absoluta certeza, con absoluta seguridad. ¿Ok? Y luego sigue un elemento más de esta definición de fe, que dice, la convicción de ¿qué? De lo que no ves. Y ahí dice, esa palabra de lo que no se ve, implica con los ojos físicos, o sea, no lo ves. Sí lo puedes imaginar, pero realmente no lo ves concretado. Esa certeza de lo que esperas es de algo, de hechos que no estás viendo en el presente. Ni siquiera los puedes ver, no puedes ver tal vez ni una pizca, ni un antecedente, nada de eso que esperas. No es que digas, pues ya lo veo venir, ya hay evidencias. No lo ves. Estás cierto de hechos que no ves con los ojos físicos. Y eso es la fe. Porque si lo ves, pues no lo esperas, ya lo tienes. Si lo ves es porque ya lo tienes. La fe tiene que ver con cosas que no ves. Por ejemplo, nuestra salvación. ¿Puedes ver que ya eres salvo? No lo ves. Lo crees. Porque nuestra salvación es por fe. Estamos confiando en un evento futuro.
Y de esa misma forma es toda la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de fe. Entonces ya entendemos mejor la definición de fe, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Diríamos entonces que la persona que tiene fe es aquella que ha sido persuadida por la palabra de Dios al grado tal que vive de continuo y habitualmente esperando lo prometido, con una total confianza de que sucederá, aun cuando no lo pueda ver al presente. Eso es una definición completa, buena de lo que sería la fe. ¿Estamos de acuerdo con eso hasta ahorita? ¿Sí estamos bien? Pero vamos a ver algunas consideraciones que nos vayan a ayudar a entender un poquito mejor este asunto de la fe. Porque para entender plenamente lo que es la fe, tenemos que entender aquí dos conceptos que están aquí en el versículo 1. Es pues la fe, ¿qué? La certeza de lo que tenemos que entender esos dos conceptos. Lo que se espera y después que lo esperas hacerlo con total certeza. Si no esperas lo correcto, eso no es fe. Tienes que esperar lo que es correcto. Y después de esperar lo que es correcto, hacerlo con total certeza. Esos dos elementos tienen que estar bien cubiertos, porque si no, estamos hablando de algo que no es fe. ¿Puedes esperar lo que quieras y es fe? En términos bíblicos, no. En términos bíblicos, no, porque ya decíamos, ¿no? Una persona puede esperar entonces cualquier cosa que quiera en relación a su salud, en relación a su vida, a sus finanzas, aquello que necesita, puede desear lo que quiera y eso es fe. No, eso no es fe. Puedes esperar que tu negocio prospere. No, pues es que si trabajas va a prosperar. Dios bendice el trabajo. Eso no es, ese es un asunto de, ¿cómo se dice? De una paga, ¿no? No, la fe es otra cosa. La fe verdadera no está basada en eso. Estaba escuchando un corto inclusive de Dante Gebel, de hoy en la mañana, uno de esos cortos que salen, y él estaba en una predicación diciendo que una ocasión, hace algunos años, él decía, había una persona que lo iba a demandar a él, porque ya saben que él hacía eventos y manejaba mucho dinero, y alguien lo iba a denunciar por algo, y dice algo que era falso, pero me iba a denunciar, dice. Y cuando yo supe de esa situación que se le iba a venir, dice que él comenzó a orar: Señor, te pido, Señor, con fe, que lo detengas, que ese día que él tenía que ir a presentarse ante el juez, ¿verdad? Para presentar, que ese día él no llegue, que se enferme, que le pase algo, que se les descompone el carro y que no llegue. La persona llegó media hora antes. Y él entendió, porque eso no tiene nada que ver con la fe. Estoy pidiendo algo para mí. ¿Y qué tal si Dios lo que quería era justamente que él viviera eso para fortalecer su fe? Él tuvo que vivir cosas como esas para fortalecer su fe, su paciencia y otras cosas más que son parte del carácter cristiano. Dios puede permitir eso. La fe no tiene que ver con ese tipo de cosas. Lo que esperas es muy importante para saber si es una fe verdadera. ¿Qué nos dice Romanos 10:17, por ejemplo? ¿Qué dice? Romanos 10:17. 10:17. ¿Qué? Entonces la verdadera fe, la que nosotros debemos buscar como creyentes, la fe bíblica, la correcta, viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos esperar entonces? Lo que Dios nos enseña, nos promete o nos requiere en su palabra. La fe procede de Dios mismo, de los deseos de Dios. Y cuando tú pides lo que Él
está deseando para tu vida, lo cual tiene que ver más que nada, casi siempre, con cosas espirituales. Las cosas materiales entran en segundo plano. Repetimos, ¿no? Porque una y otra vez es un concepto bíblico, que nosotros no tenemos ni siquiera que pedir por las cosas materiales, porque las cosas materiales son añadiduras de los hijos de Dios. Los que están en Cristo, ¿qué hacen? Buscan primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas ni siquiera las tienes que pedir. Entonces no es fe estar pidiendo, Señor, dame pan. No, Él sabe lo que necesitas. No te afanes por ese tipo de cosas. La fe tiene que ver con pedir cosas de acuerdo a los deseos de Dios y a los propósitos de Dios, por oír la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí en Hebreos 11, en el versículo 8, tenemos el ejemplo de Abraham, que dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Eso es fe. Eso es fe. Cuando Dios le dice, sales de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué es tu tierra y parentela? Tu tierra, ¿qué le estaba pidiendo? Salte de tu tierra, o sea, dejas tu casa, dejas tu trabajo, deja tus comodidades. Y luego dice, y tu parentela, dejas a tu familia. Y luego, y te vas a un lugar que yo te diré. O sea, no le dijo ni siquiera dónde. Salió por fe. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció para salir sin saber a dónde iba. Eso es fe. Esos son los ejemplos de fe que nos da Hebreos 11. Ejemplos de fe, ejemplos de personas que obedecieron a Dios cuando Él les pedía algo que era inconcebible. A Noé, ¿qué le pidió? Construye un arca, porque va a venir un diluvio. Pero si no, aquí no llueve. ¿Qué es la lluvia? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Si la tierra era regada por un rocío, ¿no? Amanecía toda la tierra mojada. Lluvia y luego diluvio. Construye un arca. ¿Y qué hizo Noé? A pesar de las burlas de la gente, él obedeció. Y fue constituido en un predicador de justicia por la fe. Estos son los ejemplos de fe de personas que le obedecieron a Dios. De hecho, la salvación se define como obediencia al Evangelio. La salvación es para los que obedecen al Evangelio. ¿Qué es la fe? Es obedecer lo que Dios te dice. Una persona de fe es aquella que, como bien dijimos en la definición, tiene una firme convicción. ¿En qué? En lo que Dios le ha dicho. Tan firme convicción que comienza a esperar aquello que Dios le promete, ¿verdad? Con total certeza, aun cuando no lo ve. No necesitamos de ningún otro aliciente, ¿no? Señor, dame una prueba. Esa prueba de fe era para los que no conocían a Cristo, no tenían al Espíritu Santo. Por ejemplo, entiendo que Gedeón le haya dicho, Señor, dame una prueba para saber si tú me estás llamando a pelear contra los madianitas y eso, ¿no? Dame una prueba. ¿Qué prueba quieres? Bueno, que este paño se moje y lo demás, la tierra quede seca. Ahí está. Y después, bueno, ahora al revés, que la tierra esté mojada y el paño seco y Dios le dio pruebas. Bueno, se entiende, era el antiguo pacto. Hoy tenemos la palabra y tenemos el Espíritu. Tenemos la guianza segura de la palabra y del Espíritu. Lo único que necesitamos es obedecer. Conocer la palabra y obedecer. Entonces la fe viene por la palabra del Señor. Necesitamos entonces, ¿qué hacer? Conocer la palabra, ¿ok? Para esperar lo correcto. Tienes que esperar lo correcto. Ahora, aquí añadiría yo una pregunta más. No solamente tienes que esperar lo correcto, o sea, ¿qué esperas? Sería la pregunta, sino también sería preguntarnos, ¿en quién esperas? Cuando tú esperas en la palabra de Dios, ¿realmente en quién estás esperando? ¿Quién es el que escribió esa palabra para ti? ¿Quién es el que te la dio?
La palabra de Dios es un reflejo de Dios. Cuando tú esperas en la palabra de Dios, ¿qué sucede? Estás esperando en Dios. Y esto es muy importante entenderlo dentro de los asuntos de la fe. Porque si bien la Biblia nos habla de un montón de cosas que debemos hacer, o nos da las reglas para saber qué cosas hacer y qué cosas dejar de hacer, o sea, los parámetros para tomar buenas decisiones te los da la palabra en general, pero hay cosas a veces que no están ahí, están en la escala de grises, ¿no? Que a veces no sabemos si son buenas o son malas, están ahí en medio y no sabes cómo definirlas. O hay cosas que te suceden que no sabes cómo enfrentarlas. En casos como esos, entonces confías en la persona. No encuentras la definición bíblica aquí, pero ¿qué haces? Confías en Dios. Confías en los atributos que tú estudiaste en la Biblia, que te hacen confiar en la persona de Dios. Si conoces a Dios, aprendes a confiar en Él. ¿Ok? Entonces, confiar en el Señor para esas situaciones grises. Y ahí es donde entra una situación muy importante dentro de la definición de la fe, que es, para que entendamos un poquito mejor lo que es la fe, y sobre todo en estas escalas de grises que a veces hay en la vida, ¿no? Que es entender la diferencia entre tener expectativas y generar una expectación. Es algo que ya yo había platicado antes con ustedes, ¿no? Pero vamos a retomarlo aquí porque es muy importante dentro del asunto de la fe. Por ejemplo, cuando la Biblia te dice algo, entonces ¿qué haces? Tú lo esperas, pero ¿cómo? ¿Como una expectativa o con expectación? Ahí les va la diferencia. Si tú generas una expectativa es porque te apropias de esa promesa, pero la quieres recibir como tú la entendiste. La quieres recibir a tu manera, en el tiempo que tú quieres, en la forma que tú lo quieres y te apropias de esa situación. ¿Qué generaste? Una expectativa. Porque dices, yo quiero esa promesa, pero la quiero ahorita y la quiero de esta manera. Nos parecemos al leproso, ¿no? Que cuando fue a buscar al profeta para ser sanado, el que vino fue el siervo, ¿se acuerdan? Y el otro se enojó porque dijo, yo lo que quería es que viniera el siervo de Dios y orara por mí y yo tuviera esa sanidad inmediata, y se iba enojado. Los que estaban con él le dijeron, oye, no seas así, cumple lo que te dice, ¿qué te cuesta? Y se fue a lavar y quedó sano. Pero él estaba generando una expectativa. Él decía, yo quiero que Dios me sane, pero de esta manera. Es que Dios no trabaja así. Dios quiere lograr otras cosas en tu vida y puede trabajar de maneras distintas. Si tú generas una expectativa, ¿qué significa? Que te apropias de la promesa, sí, pero la quieres como tú la quieres y en el tiempo que tú la quieres. Y si no, Dios no te la da así, ¿qué sucede? Viene la desilusión o el enojo. Porque generaste ¿qué? Una expectativa. Con Dios no es así. Con Dios hay que generar una expectación. ¿Qué significa tener expectación? Estar esperando que el Señor te sorprenda con algo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de la película de Ratatouille. ¿Cuántos paganos la vieron? ¿Sí? Está muy padre la película. Y al final de la película, ¿qué sucede? Cuando el crítico va a comer al restaurante que abrió el joven y que su chef era la rata, cuando acaba de comer, viene el mesero y le dice, ¿y qué va a querer usted de postre? Y el otro se voltea y le dice a la rata, sorpréndeme. ¿Qué es eso? Expectación. Ahí ya no confías en la carta, lo que está escrito. Confías en la persona. ¿Te das cuenta? Y él conocía de lo que era capaz la rata, que podía ofrecerle algo distinto, algo superior. Le dijo, sorpréndeme. Conozco tu capacidad. Conozco de lo que eres capaz, sorpréndeme. Así es con Dios, hermano. Si tú confías en su capacidad, entonces tienes expectación. Señor, sorpréndeme. No quiero las cosas como yo las quiero, ni en el tiempo que yo las quiero. No, eso es limitar la bendición que tú tienes para mí. Sorpréndeme, Señor.
Y en el asunto de la fe, así necesitamos ser. No tener tantas expectativas, más bien tener expectación. Así es con Dios. Entonces estamos viendo el asunto de que para la fe necesitamos definir muy bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperas? Tienes que esperar lo correcto. Dentro de una fe correcta, que procede de la palabra, entonces esperas lo correcto. Si no procede de la palabra, tu fe es incorrecta y te va a traer más bien problemas. Y una vez que tienes la fe correcta, que es qué esperas y de quién lo esperas, ya lo tienes, es bíblico y tu confianza está en Dios. Ahora sí viene lo que sigue, que es la certeza. Necesitas hacer de ese conocimiento, de esa esperanza, porque eso que esperas es una esperanza. Necesitas hacer de esa esperanza una convicción. Yo esta esperanza la tengo como una certeza. Es una convicción. Si de esa cosa que esperas no tienes certeza, entonces no es fe. Estás dudando. Ok, ya lo sé bien el concepto, sé lo que Dios me dice en su palabra, pero ¿será? Si no tienes certeza, no hay fe. Entonces la fe tiene que ver con estos dos elementos: esperar lo correcto y después tener certeza en ello. Entonces le puedes llamar fe. ¿Vamos bien? Ok, ahora sí entendimos mejor la definición. Es pues la fe. ¿Qué es la fe? Una firme persuasión. Entonces, cuando tú has sido firmemente persuadido, ¿por qué? Por una esperanza de la palabra, ¿no? Y lo esperas con certeza, aun cuando no lo ves, eso es fe. Tu fe está basada en la palabra. Entonces, esa es la verdadera fe. Y vamos a terminar con un tercer punto. ¿Por qué es importante la fe en la vida cristiana? ¿Por qué es importante la fe así como la hemos definido en este momento? ¿Por qué es importante? Bueno, si ustedes ven, por ejemplo, el versículo 6, ahí está muy clara una respuesta posible. ¿Sería cuál? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es una respuesta. ¿Por qué es importante la fe así como la manejamos? Porque sin esa clase de fe, sin esta clase de fe, es imposible. Ya entendimos por qué es imposible agradar a Dios sin fe, ¿no? Porque la fe tiene que ver con obediencia a su palabra. Sin fe, sin esa clase de fe bíblica, si tú no estás plenamente convencido de la palabra en tu vida, no puedes de ninguna manera agradar a Dios. Queda claro, ¿verdad? Bueno, pero hay algo más, otra razón más por la que la fe es importantísima en la vida cristiana. Versículo 2. Y el versículo 2 te da la respuesta. Porque, ¿cómo comienza? Porque, ahí está el por qué. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Ahí está. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Sin la fe, no solamente no es posible agradar a Dios, sin fe no hubieran alcanzado testimonio los antiguos. Buen testimonio. ¿Qué significa alcanzar buen testimonio? Exactamente, que se hable bien de ellos. O sea, que las demás personas hablen bien de ti por tu fe o hablen bien de tu fe. Aquí no se trata de que tú la divulgues. No, es que por tu estilo de vida, las personas que te rodean van a dar buen testimonio de tu fe. Van a decir, esta es una persona de fe. ¿Cómo lo sabes? Pues por su manera de vivir. Mírala todos los días cómo va, cómo camina, qué hace, qué cosas decide. Se ve que es una persona de fe en la palabra. Se nota. Las personas dan buen testimonio.
Los antiguos, dice aquí, alcanzaron buen testimonio mediante la fe, por su fe. Y ese mismo concepto se repite en otros 3 versículos más de este mismo Hebreos 11. Vean el versículo 4, que es el versículo que nos aprendimos, ¿verdad? ¿Qué dice? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Cómo es que alcanzó buen testimonio de que era justo? Por su ofrenda, por la calidad de su ofrenda. Entonces Dios se dio cuenta, al igual que cualquiera se pudo haber dado cuenta, por la calidad, por la forma en la que Dios, por la actitud de Abel al ofrecer su ofrenda. Dios vio todo ese conjunto de cosas. La actitud de Abel, que se reflejó en buscar lo mejor y entonces presentárselo a Dios de la manera correcta. Y entonces Dios entendió. ¿Quién dio testimonio de sus ofrendas? Dice aquí. ¿Se lo memorizaron? Sí. Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios dio buen testimonio de esas ofrendas. Y entonces, ¿cómo lo declaró? Justo. Porque por fe, ¿qué es fe? Estaba persuadido de lo que era correcto. Entonces, por fe presentó un sacrificio más excelente que Caín. Alcanzó testimonio de que era justo. Y en este caso fue Dios mismo el que dio testimonio. Recuerden que no se trata de que uno mismo dé testimonio de su fe. No, yo soy una persona de mucha fe. No se trata de eso. Las personas, al ver lo que tú haces, al ver tus hechos, tus actos, ellos darán testimonio de si eres o no una persona de fe. En este caso fue Dios el que dio testimonio de las ofrendas de Abel. Versículo 5, otro caso precioso, ¿no? ¿Cuál fue? Enoc. Enoc, ¿qué sucedió? Fue traspuesto, no vio muerte. Dios se lo llevó. ¿Pero por qué? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y todas esas palabras, alcanzar testimonio, tuvo testimonio, están en voz pasiva, lo cual nos deja ver que ellos recibieron el testimonio de otras personas. La sociedad de Enoc, sus familiares, sus amigos, sus vecinos, las personas con las que convivía, dieron testimonio de que él era justo, de que él agradaba a Dios. La gente daba testimonio de que ese Enoc en su vida agradó a Dios. ¿Y qué sucedió? Dios se lo llevó. Qué precioso, ¿no? Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No vieron, eso es fe, no lo vieron. No recibieron lo prometido, sin embargo vivieron como personas de fe. Y dice aquí, alcanzaron buen testimonio otra vez. ¿De quién? De los demás. Todos estos ejemplos que están en Hebreos 11, dice que alcanzaron buen testimonio, lo que implica que los demás, otras personas, dieron testimonio de la fe de ellos. Por eso es importantísimo que aprendamos lo que es la fe y a vivir en fe, porque estos hechos son los que darán testimonio si nosotros somos personas de fe o no. Repito, nosotros no somos los que declaramos que somos personas de fe. Eso lo deben decir otros. Y la fe, repito, no tiene que ver con imaginación, sino con obediencia, como ya vimos. ¿Qué hemos aprendido acerca de la fe? Número 1, que el que tiene fe es aquella persona que ha sido persuadida por la palabra de Dios al grado tal que vive de continuo y habitualmente esperando lo prometido, con una total confianza de que sucederá, aun cuando el presente no lo puede ver. Número 2,
que el fundamento de la verdadera fe tiene que ver con lo que crees y en quién crees. En este caso, que creas en lo que dice la Biblia y que creas en aquel que respalda la Biblia, en Dios. Y que eso lo conviertas en tu estilo de vida. Ahí está, eso es la clave, ¿no? Que vivas tan convencido de lo que crees que esto se convierta en un estilo de vida en ti. No es algo que haces nada más los domingos, no es algo que haces solamente cuando vas a la iglesia, porque eso sería religioso. No, es tu manera de vivir todos los días. Estás convencido de lo que crees y lo vives todos los días. Eso es una persona de fe. Que solo a través de una vida de fe y obediencia es que podemos recibir buen testimonio de los que nos rodean, de que realmente somos personas que esperamos en Dios. Así que hemos aprendido acerca de lo que es la fe. Cuando dice la Escritura que pidas lo que quieras con fe, pero dice ahí lo que pidas en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está implicando? Que pidas conforme a su voluntad. Se reduce todo lo mismo, ¿sí? No es que pidas lo que quieras, lo que desees o lo que necesites. No, es que pides lo que sea conforme a la palabra de Dios. El ejemplo más precioso de una oración de fe es la de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es una oración de fe. Tengamos una vida de fe, hermanos, ¿sí? De obediencia a la palabra.